Buenas tardes, docente. Mi nombre es José Luis Guevara Becerra, soy estudiante en la carrera de Derecho. En esta oportunidad, siguiendo con las actividades de la semana 15, sobre el informe sobre el fujimorismo, ¿sí? Para mi entrevista, cuento con la presencia el día de hoy de mi suegro, el señor Pedro, ¿sí? Procedo a realizar las preguntas sobre el fujimorismo en las épocas de 1990 hasta el 2000. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podrías decir, por favor, tu nombre completo, tu edad y tu número de DNI? Mi nombre completo es Pedro Buitrón Quinteros. Edad 76 años. Nací el 21 de julio de 1947. Nací en Lima y estuve también en la época justamente de cuando el señor presidente, en esa época, de 1990 al 2000, fue el presidente Alberto Fujimori. Correcto, Pedro. Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿sí? Te voy a realizar unas preguntas, las cuales quiero que me respondas en base a lo vivido en esa época. Todo lo que pueda llegar a tu mente, todo lo que tú creas de suma importancia que haya atravesado el Perú en esos momentos, ¿sí? Para iniciar la entrevista, voy a dar inicio a la primera pregunta. En este sentido, la pregunta número 1 es: ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Si mal no recuerdo, fue que en esa época pues la economía estaba colapsada, ¿no? Hubo bastante recesión, la superinflación había llegado por las nubes. Entonces con este gobierno que ingresó, con Alberto Fujimori, el presidente pues empezó a implementar varias cosas importantes para recuperar la economía. Y en cuanto a social, se estaba viviendo en ese entonces pues la época del terrorismo, y él combatió, prácticamente anuló a los terroristas, pidiendo la colaboración de la ayuda de las Fuerzas Armadas, que lo apoyaron bastante en esa época. Y bueno, combatió el terrorismo pero con éxito, ¿no? Y ahí hubo un mayor crecimiento en cuanto a la economía, pues. Y más o menos eso fue lo que yo recuerdo. Entonces, con respecto al económico, tú te refieres a la hiperinflación, ¿correcto? Sí. Respecto a lo político, la corrupción que se vivió en ese entonces, en el gobierno de Alberto Fujimori. Y respecto a lo social, tú me mencionas la pobreza extrema que venía atravesando el país debido a todos estos atentados que se veían en el momento, y sobre todo a la violencia terrorista, ¿correcto? Sí, sí. A todos los daños que venían causando, a todo. Entonces podemos decir, respecto a la pregunta que te he realizado, que esos fueron uno de los factores principales que tuvieron, ¿no? Sí, ese fue pues el mayor problema que tuvo Fujimori cuando llegó al poder. Y él, en base a su esfuerzo, porque su lema fue llegaremos a este gobierno con tecnología, trabajo, honradez, tecnología y trabajo, me recuerdo que fue eso, algo así. Fue el lema que él utilizó en campaña. ¿Cómo? Fue su lema que él utilizó en campaña. Su lema que utilizó fue honradez, tecnología y trabajo. Y la gente lo apoyó en base a ese lema, y vio pues que en este presidente encontró justamente a alguien que sí estaba cumpliendo con lo que había prometido. Ok. En este orden, mi segunda pregunta, ¿sí?, sería: ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Sí? ¿Y por qué fueron o no efectivas?
Bueno, en cuanto a lo económico creó el neoliberalismo, bueno, la libertad de precios también fue algo que ayudó bastante al crecimiento de la economía, porque había una superinflación, entonces al eliminar el control de precios, todo eso ya la gente empezó a mejorar su economía. Y algo así fue. Ok. Hablando contigo, Pedro, antes de realizar la entrevista, antes de ya empezar con la grabación, me mencionaste justo acerca sobre lo neoliberal, ¿sí? Yo pude anotar algunos extractos de la conversación que tuvimos, ya que fue fluida todo, donde tú me mencionas que para combatir la hiperinflación Fujimori implementó el Fujishock, ¿sí? O un conjunto de políticas económicas de corte neoliberal, lo que hace un momento acabas de mencionar, ¿no? También mencionaste la estabilización monetaria, reducción drástica del gasto público y la liberación de precios, ¿no? En respecto a eso también sobre la privatización, venta de empresas estatales para reducir el déficit fiscal, que era uno de los problemas que se acogían en ese momento, en ese entonces, ¿no? En esa época. Siguiendo con el orden de preguntas, ¿sí? ¿Qué políticas sociales, Pedro, se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, creo que se creó también en ese entonces con Fujimori el vaso de leche, después los comedores populares. Eso ayudó bastante a reducir las necesidades de la población, pues, porque en ese entonces pues había bastante pobreza, ¿no? Recién se estaba recuperando la economía. El vaso de leche y los comedores populares fue un gran logro de ese gobierno en ese entonces. Eso es lo que implementó el presidente. Ok, también me mencionaste hace un momento, ¿sí? Hablando también mencionaste sobre la infraestructura de los colegios, que fue algo que se vivió bastante en ese momento. Bastante, claro, la creación de más colegios, postas médicas, después hospitales, la carretera que también él empezó a crear, ¿no? Varias carreteras para llegar a esos pueblos que necesitaban sacar sus productos, ¿no? Para la venta, llegar a la capital, en fin, para la venta de sus productos. Mi siguiente pregunta, Pedro, es ¿qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, se tomó medidas muy fuertes, ¿no? Apoyado por las Fuerzas Armadas, tratar de combatir a este grupo terrorista porque estaban saqueando al país, estaban causando tremendos estragos, estaban ¿cómo se llama? Tumbándose, ¿no? Reventando las torres, ¿no? Las torres, no había luz, no había nada en ese entonces. Y entonces las Fuerzas Armadas jugaron un papel muy importante, ¿no? Para combatir al terrorismo. Entonces, poco a poco se fue ganando esa batalla. Se aumentó su presupuesto, entonces, podemos decir. El presupuesto también a las Fuerzas Armadas y todas esas cosas. Sí. Ok, también me mencionaste sobre la legislación antiterrorista. Sí. El endurecimiento de leyes, me estabas hablando sobre el endurecimiento de leyes y los procedimientos judiciales, incluyendo juicios sumarios. Sí, hubo juicios sumarios, endurecieron las leyes para los terroristas, todo eso, y eso permitió ir ganando terreno para combatir al terrorismo. Okay. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, eso creo que nadie estuvo de acuerdo, ¿no? Porque prácticamente a las madres, a las mujeres indígenas que se les esterilizó forzosamente, ¿no? Sin consentimiento de ellas, porque
querían pues evitar que haya mucha explosión demográfica, pero no tomaron la opinión de las madres de familia, sino las obligaron a que sean esterilizadas. Y por eso es que hasta ahora se siguen investigaciones eso fue prácticamente ¿cómo le llaman eso de los derechos humanos? Fue una violación a los derechos violación a humanos. los derechos humanos, esa es la palabra, así que esa fue. O sea, fue totalmente arbitrario el tema de... Totalmente arbitrario, ¿no? Sin pedir autorización a las madres, las obligaron a que sean esterilizadas. Fue uno de los contras que tuvo Sí, nuestro presidente Alberto Fujimori en esas épocas. Sí. Pedro, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa? ¿Y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, este gobierno ya después, con el tiempo, ya quería continuar su gobierno hasta perpetuarse. Entonces ya había oposición de mucha gente, ¿no? de mucha gente contraria a este gobierno que estaba pidiendo ya que Fujimori ya no sea de nuevo reelegido. Entonces él empezó, creo, si no me equivoco, empezó a comprar a todo el periodismo, los medios de comunicación, a la televisión, ¿no? Hablar y escrita, todo, para seguir metiendo la idea de que él era un buen gobierno, ¿no? Que seguía estando y quería perpetuarse en el poder. Entonces empezó a apoderarse de todos los medios de comunicación, no a apoderarse, sino a comprar, ¿no? A comprarse todo, a pagar a los medios de comunicación para que no hable mal de ese gobierno, pues, ¿no? Y seguir gobernando el país. O sea, lo que tú me quieres decir es que gran parte de la prensa peruana estuvo sobornada, coimeada para poder hablar solamente lo que el presidente en ese entonces quería que la prensa mostrara. Efectivamente, solamente que mostraran todo lo positivo nomás que él estaba haciendo, pero había muchas cosas que no se decía. ¿Por qué? Porque ya esos medios ya estaban comprados, ¿no? Correcto. ¿Te acuerdas tú de algún caso, algún canal televisivo, de algún periodista que de repente se fuera en contra de esto, de no aceptar el ser coimeado o el hablar con la verdad en todo momento, haya tenido alguna repercusión, tanto sea en su carrera o de repente en su integridad física? Si mal no recuerdo, la única persona, el único periodista que estuvo en desacuerdo y sacó eso a la luz en cuanto a la corrupción que estaba imperando ya en el gobierno de Fujimori, fue el periodista Gustavo Gorriti, si no me equivoco. Sí, Gorriti fue el que denunció algunos casos, todo, y entonces este señor fue secuestrado. Este periodista fue secuestrado y lo tuvieron varios días así clandestinamente secuestrado, hasta que obtuvo su libertad, ¿no? Como un medio de presión de repente para que sepan lo que les podía suceder en ese momento a los que se vayan en contra de lo que el gobierno quería mostrar. Sí, efectivamente. Correcto, Pedro. Sí. Muy interesante eso. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo su caída de Alberto Fujimori para el país? Bueno, lo más importante en la caída, donde ya prácticamente este gobierno fue descubierto, fueron los famosos Vladivideos del señor Montesino, ¿no? Su asesor el que lo llevó prácticamente al derrocamiento de su gobierno, porque él grababa toda su corrupción que hacía en el CEIN, creo que fue, ¿no? En el CEIN, creo que fue ahí, coimeaba pues a los grandes grupos de poder, ¿no? Los grandes empresarios, el periodismo. CEIN fue una división que crearon en la época de Alberto Fujimori para combatir el terrorismo. Sí. O sea, en esta misma organización que crean para combatir el terrorismo es donde
se concentró la mayor corrupción y donde se llega a ver todo el panorama que genera la caída de Alberto Fujimori. Efectivamente, así fue. Los Vladivideos fue su punto de quiebre de ese gobierno. Ya con eso no pudo hacer nada, pero creo que ahí es donde tomó la decisión ya después de viajar al Japón, ¿no? y renunciar por fax, algo así es. Renunció por fax. Renunció por fax. No estando en el Perú, sino estando él en el extranjero. Sí, ya se viajó al Japón, pues, ¿no? Y ahí es donde, porque se descubrió toda la corrupción que había en ese gobierno. Pues. Se compraba la prensa, se compraba a los ¿cómo se llama? Los empresarios, a los congresistas, y en fin, a varios, todo el mundo se compraba. Pues. O sea, podemos poner en un orden superior que los principales eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori fueron, uno, los Vladivideos, posterior a ello se sumó la salida de él del país y la renuncia de él por fax. Efectivamente, sí fue. Ok, pero... También los grandes eventos que permitieron que se descubriera todo lo que había pasado en su gobierno fue el genocidio que hubo también en la Universidad de La Cantuta, después la matanza que hubo en Barrios Altos, sí, también fue una de las grandes causas que causaron su caída de este gobierno, ¿no? Desde tu punto de vista, Pedro, que has vivido en estos años en los cuales, si bien es cierto, el Perú vivía con el temor de tener al terrorismo, tener el MRTA, ¿no? Todas estas organizaciones que se dedicaban solamente a sembrar miedo durante años al Perú. ¿Cuál es tu postura respecto al protagonismo que tomó al asumir el presidente Alberto Fujimori? ¿Crees tú que fue en un inicio el que dio la tranquilidad a todo el pueblo peruano? Bueno, sí, al principio, claro, su primer gobierno fue un éxito, ¿no? Porque prácticamente combatió al terrorismo hasta derrotarlo, ¿no? Incluso tuvo la caída también, en su periodo también de Fujimori, cayó Abimael Guzmán, el gran causante de todo lo que había sucedido en el Perú, ¿no? En cuanto al terrorismo. Y fue un gran éxito su primer gobierno. Incluso su segundo gobierno también estuvo llegando, ¿no? Llegando a ser un buen gobierno, pero hasta que tuvo como asesora a Montesinos, y ahí empezó a venir su caída. No sé si mal asesorado, qué había pasado, pero su gobierno de Alberto Fujimori, su primer gobierno, combatió el terrorismo, mejoró la economía, superó la hiperinflación, varios puntos buenos, que incluso el pueblo peruano estuvo muy conforme con su primer gobierno, muy conforme. Y yo incluso también había votado por Fujimori en su primer gobierno. Y para qué estaba muy contento, a pesar de que nunca me agradó la política, pero después sí, ya empezó a interesarme un poco ya. Después de lo que venía viviendo el Perú en la época del terrorismo, cuando asume la presidencia del señor Alberto Fujimori, el presidente Alberto Fujimori, la pregunta sería tanto personal para ti. ¿Te sentiste tú en ese momento como ciudadano peruano cuidado por las autoridades del Perú? ¿Te sentiste respaldado por un presidente en ese momento al notar las medidas que él había asumido para poder combatir el terrorismo? Sí, efectivamente, en ese primer gobierno de Fujimori, caramba, toda la gente se sentía muy representada por ese gobierno, y tenía todo el apoyo de la población. Prácticamente... ¿Les devolvió la tranquilidad a todos los peruanos en ese entonces? Mejoró la economía, ¿no? Ya el terrorismo fue perdiendo la batalla, ¿sí? Ya hasta ahora
estamos viviendo tranquilamente en cuanto a terrorismo. Podemos decir entonces que al asumir el presidente Alberto Fujimori, se empieza a dar inicio al fin del terrorismo, no al fin porque hasta ahora en la actualidad tenemos de una u otra manera, ¿no?, parte del terrorismo todavía en el Perú vivo, sí, pero o sea, podemos decir que fue dio inicio a que poco a poco vaya devolviendo esa seguridad que el ciudadano peruano necesitaba. Sí, no, ya con Fujimori me parece que se convirtió el terrorismo, creo que lo eliminó totalmente, porque ahora ya no queda ningún remanente, me parece, porque ahora los que acusan de terrorismo de terroristas son gente que, bueno, protesta, que salen a protestar, pero se ha demostrado de que no son terroristas, ¿no? Y bueno, ya el terrorismo ya no existe, solamente quedan los remanentes que están quedando actualmente son aquellos que están cuidando el narcotráfico, nada más, que están cuidando a los narcotraficantes, pero el terrorismo ya no existe, ya no hay voladura de torre, no hay nada de esas cosas. Atentados. No hay atentados. Eso es lo que ya no se ve. Estamos viviendo prácticamente en paz. Estamos viviendo en paz, pero claro, ahora con los actuales gobernantes solamente están llevando agua para su molino nada más, pero en cuanto al terrorismo yo creo que sí, Fujimori venció el terrorismo. Y eso sí tenemos que estar muy agradecidos. Lo que sucedió después, bueno, eso ya fue pues quizá mal asesorado por Montesinos y ya Fujimori cayó, pero no cayó. Hablar de las épocas del 1990, del 2000, es hablar ampliamente de todo lo que ha venido sucediendo en el Perú. Es muy entretenido, en realidad genera mucho el hablar de esto porque dan ganas de saber y saber, sí, ¿no? De saber hechos importantes que han ocurrido en ese momento, ya que eso es lo que nos ha llevado hoy por hoy a asumir el protagonismo que nosotros tenemos, ¿no?, en la actualidad. Pedro, ha sido muy interesante poder haberte entrevistado, ¿sí? Ha sido muy interesante el poder haber hablado sobre esta época que causó gran importancia en todos los peruanos. Sí, Pedro, muy agradecido. Esto sería todo por parte mía. Muchas gracias, docente. Nos despedimos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, algo quizás se haya aportado, porque la verdad yo de la política no me interesaba mucho, pero sí tengo gratos recuerdos del primer gobierno de Fujimori. Para que no me puedo quejar de eso, ¿no? Bueno, okay, agradecido también a ti por la entrevista. Muchas gracias, Pedro. Esto sería todo.